No sé cuántos de ustedes han escuchado esta pregunta en alguna parte, en algún lugar, o de pronto le han hecho esta pregunta. ¿Promete amarla, honrarla, consolarla, protegerla en tiempo de enfermedad y salud, en tiempo de prosperidad y adversidad, y mantenerte fiel mientras vivan los dos? ¿Han escuchado esa pregunta alguna vez? ¿Le han hecho a usted esa pregunta alguna vez? Yo reflexionaba, hermanos, y tengo que ser muy sincero con ustedes. Cuando a mí me hicieron esa pregunta, yo creo que yo no dimensionaba que estaba aceptando o no. En ese tiempo yo no conocía del Señor. Y realmente tengo que confesarles que, y yo creo que mi esposita también no, en ese momento no dimensionaba el alcance de una pregunta como esa. Y creo que en un instante como ese, y yo creo que ambas partes, tanto el hombre como la mujer, puede llegar a pensar: ¿quién me podrá separar del amor de esta persona? Porque uno en ese momento cree que nadie va a separar el amor hacia esa persona. Yo creo que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo, ¿cierto? En ese momento todo es color de rosa. Pero ¿y qué pasa entonces con el amor? Es decir, ¿eso será que es una condición humana? ¿Qué pasa? Pero lo cierto del caso es que ante esa pregunta y ante de pronto ese otro parámetro que uno se coloca en un momento como ese, ¿quién podrá separarme o quién podrá quitarme el amor por esta persona o por mi pareja? Y el Señor nos regala un tema que está totalmente relacionado con este planteamiento inicial. Y los invito, hermanos, para que vamos a la carta de Pablo a los Romanos. Y nos ubicamos en el capítulo 8, Romanos 8. Y nos vamos a ubicar en un solo versículo, en el 35 del capítulo 8 de Romanos. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Padre, te alabamos, te damos honra, te damos toda la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oh Padre, ayúdanos a reflexionar sobre este interrogante, Señor, y que podamos salir de esta tu casa de oración con claridad al respecto. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Padre soberano, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y porque siempre tienes cosas maravillosas para tus hijos, para todos nosotros, Padre celestial. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Oh Señor, ayúdanos a entender este interrogante en Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Pero si nos ubicamos siempre, nuestra recomendación es que no nos olvidemos del contexto. Y si nos devolvemos unos versículos, podemos observar
que en el versículo 31 al 34 encontramos ahí una afirmación. En esa porción del 31 al 34 encontramos la imposibilidad de sostener delante de Dios cualquier acusación contra el hombre justificado. Cuando uno viene acá y encuentra otros interrogantes, incluso este interrogante del versículo 35 es la quinta pregunta, ustedes pueden observar. Si miramos desde el versículo 31, lo que encontramos en el versículo 35 es la quinta pregunta. Pero miren las preguntas con las que inicia el versículo 31. ¿Quién contra nosotros? Versículo 32. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? El 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Y aquí en el 35 entonces nos encontramos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tremenda pregunta. Y claro que nosotros estamos acostumbrados a dar respuestas a la ligera, pero realmente, créanme, yo personalmente les confieso que a mí me costó entender un pasaje como este, hace mucho tiempo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Y Pablo pone a consideración de todos los lectores, en aquel caso a los romanos, pero hoy a todos nosotros, una lista. Y pone a consideración una lista a modo de ejemplo de adversidades y de adversarios, que podrían considerarse entonces obstáculos entre nosotros y el amor de Cristo. Y menciona 7 posibilidades Pablo aquí. Miren que inicia con tribulación, angustia y persecución, lo que juntos entonces parecen denotar todas las presiones y preocupaciones causadas por un mundo en el que vivimos, un mundo hostil. Y continúa Pablo considerando el hambre y la desnudez, casi que hablando como de indigencia y falta de ropa, falta de alimento y falta de ropa adecuada. Y Pablo completa su lista con peligro o espada, o peligro o violencia, podríamos decir, y quizás con el significado del riesgo de muerte por lo que realmente vivía Pablo y vivían los creyentes en aquella época. Pero igualmente se vive hoy. Y es que la aceptación del martirio es indudablemente la prueba final de la fe y la prueba final como de la fidelidad o de la pérdida de fidelidad al Señor. Y con el fin entonces de reforzar este concepto, el apóstol Pablo cita incluso un salmo que describe la persecución de Israel por todas las naciones que estaban cercanas al pueblo. Y cuando uno mira este lamento del pueblo de Israel, ellos no estaban sufriendo porque se habían olvidado de Dios. Ellos no estaban sufriendo porque se habían apartado de Dios o porque se habían ido o volcado a un Dios extraño, no. Por el contrario, ellos estaban sufriendo por causa de Dios. Ellos estaban sufriendo entonces en consecuencia a la lealtad de Dios. Cuando uno va al Salmo 44:22, que es el que menciona Pablo aquí, en el versículo siguiente, en el 36, encontramos que el pueblo de Israel decía: por tu causa siempre nos llevan a la muerte y nos tratan como a ovejas para el matadero. Tremendo. Entonces no era porque se habían olvidado, sino por la lealtad al mismo Dios. Entonces, por tanto, ¿qué diremos acerca de estas 7 aflicciones, además de otras, ya que la lista realmente podría aumentarse considerablemente? ¿Qué podríamos decir entonces acerca de estas aflicciones que menciona Pablo aquí? Y por cierto que cuando uno las ve,
son verdaderamente unos sufrimientos desagradables, son degradantes, dolorosos, difíciles de soportar. Y de alguna manera desafían la fe del creyente. Y Pablo sabía de lo que estaba hablando, porque es que Pablo había sufrido en carne propia y de manera directa sufrimientos de esta clase. E incluso le faltó decir que encarcelamientos. Y tal vez los cristianos de Roma también estaban soportando pruebas similares, no solamente Pablo. Recordemos que esta carta se la estaba escribiendo Pablo a los romanos. Y con seguridad que los romanos estaban sufriendo, estaban pasando por sufrimientos similares a los que Pablo describía aquí. Y por cierto que algunos de ellos tuvieron que soportarlos pocos años después, cuando eran quemados, hermanos, recordemos, los cristianos de aquella época, unos años después, los cristianos eran quemados y eran utilizados como antorchas por un rey sádico, por el emperador Nerón. Entonces fíjense los sufrimientos dolorosos, degradantes, desagradables, como lo dijimos anteriormente. Y creo, iglesia, que los que no hemos tenido que sufrir físicamente por Cristo, y yo creo que aquí, ¿quién ha sufrido aquí físicamente por creer en Cristo, por la lealtad a Cristo? Yo creo que ninguno. Y los que no hemos sufrido por la lealtad a Cristo o sufrir físicamente por Cristo, creo que nos haría mucho provecho, nos haría bien leer los versículos también 35 a 39, pero de Hebreos, mis hermanos, de Hebreos 11. Y ahí podemos encontrar en esa porción de la palabra que muchos creyentes de mucha fe, entonces fueron torturados, escarnecidos, flagelados, encadenados, lapidados y partidos en dos. Qué bueno, hermanitos, llévense esto ahí en sus notas. Hebreos 11, versículos 35 al 39, para que vean que personajes de mucha fe, todos los sufrimientos por los que pasaron. Y con todo, puede el dolor, la miseria y las pérdidas separar al pueblo de Cristo de su amor. Es el interrogante que nos plantea el Señor a través de Pablo aquí en ese versículo 35. Saben, hermanos, a veces da dificultad entender este pasaje, y créanme que hace un buen tiempo a mí me dio mucha dificultad entenderlo. Porque es que cuando uno lo mira así, con una mirada ligera, esto como que no cuadra con la realidad de la vida. Esto como que no cuadra con la realidad y personalmente uno diría, esto no cuadra con la realidad de mi vida. Ni tampoco lo que se puede ver en la vida de muchos otros que comparten la experiencia cristiana. ¿Cómo podía Pablo entonces hablar de que nada nos puede separar del amor de Cristo, del amor de Dios? Y yo me preguntaba antes, y a lo mejor tú te puedes estar preguntando, porque es que a diario vemos una cantidad, un sinnúmero de situaciones que compiten con nuestro amor por Cristo. En el mundo de hoy vivimos situaciones a diario que compiten con esa relación de cada uno de nosotros con Cristo, que compiten en esa relación del amor con Cristo. Y cada una de esas situaciones no solamente combaten, cada una de esas situaciones pelean con nuestro deseo de seguirlo, de agradarle, y en ocasiones incluso esas situaciones, ¿qué es lo que consiguen? Alejarnos por completo de los caminos del Señor, caminos trazados para nuestra vida.
muchas de esas situaciones logran alejarnos a nosotros del Señor. ¿Es la realidad o no, hermanos? Y el problema con esa interpretación, iglesia, es que miramos este versículo con una óptica errada, con una óptica equivocada. ¿Por qué razón equivocada? Porque es que centramos la devoción hacia Dios es en nosotros o en la dirección de nosotros hacia el Señor. Ese es el problema. Y en ese error, ¿saben qué es lo que se revela? Se revela profundamente que está arraigado en nosotros el creer que nosotros somos protagonistas de la vida espiritual. En cada uno de nosotros como que creemos que es en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, en nuestra voluntad, que se funda o se fundamenta la vida espiritual. Y ese es el error que les quiero mostrar. Ese es el enfoque erróneo cuando uno se enfrenta a una porción de la palabra como esta. Es que en el fondo creemos que es nuestra actividad la que mantiene vigorosa y viva nuestra relación con el poderoso Creador. Y saben algo, hermanos, mis dificultades para entender esta porción desaparecieron. Y creo que las dificultades de ustedes desaparecerán hoy. Cuando pude en aquella ocasión y cuando puedan ustedes hoy entender que Pablo aquí no está hablando del amor frágil. Pablo no está hablando aquí del amor volátil, cambiante, fluctuante que nosotros tenemos por Dios. Sino que Pablo está hablando aquí es del amor de Dios hacia nosotros. Entonces ya cambia todo. Sí me hago entender, iglesia. Aquí Pablo no está hablando del amor de nosotros hacia Dios, un amor que es fluctuante, cambiante, lleno de emociones. No, Pablo está hablando aquí es del amor del soberano creador hacia nosotros y es ya muy distinto. Ya es muy distinto. Entonces miren que ya el enfoque hacia la pregunta, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ya es diferente. Es muy diferente. Entonces, es interesante notar que todos los términos que escoge Pablo aquí como posibles provocadores de esa separación del amor divino hacen referencia a experiencias todas relacionadas con sufrimiento. Noten ustedes. Todas esas 7 que leímos ahorita, esas expresiones o situaciones, todas tienen que están relacionadas más bien con el sufrimiento. Pero reflexionemos un poco sobre ellas. Miren, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada o violencia. Todas con sufrimiento. Y cada uno de ellos tiene que ver con soluciones donde experimentamos angustias personales, todas ellas, con una, digamos que con una intensidad que es muy difícil de sobrellevar. ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿por qué escogió Pablo estas experiencias en particular? ¿Qué pasaba por la cabecita de Pablo cuando escogió estas experiencias? Y la realidad, iglesia, es que la reacción casi generalizada o digamos que la reacción casi universal de muchos creyentes o de muchos cristianos en medio del sufrimiento, sea cual sea el origen del sufrimiento, es creer que Dios los ha abandonado o que Dios se ha olvidado de ellos. ¿No le ha pasado a usted, hermanito o hermanita? Cuando usted está pasando por una angustia profunda, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Es que Dios me ha abandonado. Es que Dios no me escucha. Es que Dios me ha olvidado.
Eso es lo que pensamos. Ahora, y no nosotros solamente, nosotros en la palabra tenemos muchos ejemplos de personajes, de grandes personajes, que en medio de un sufrimiento, de una angustia, inmediatamente dicen: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has olvidado? Y si no, vamos a Gedeón, allá en el libro de los Jueces, capítulo 6, por el versículo 13, cuando el ángel visita a Gedeón, entonces Gedeón le respondió: ay, Señor mío, y si Señor está con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? Miren a Gedeón. ¿Dónde está pues todas esas maravillas que nos contaron nuestros padres que pasaba? ¿Dónde está pues? ¿Dónde está Gedeón? Por allá en el capítulo 6. Y el pueblo de Israel, recuerden por allá en Éxodo capítulo 14 lo que le decía a Moisés. Ese sí es tremendo, lo que le decía el pueblo de Israel a Moisés. Le decía: ¿Acaso en Egipto no habían sepulcros pues para que nos trajeran a morir aquí al desierto? Tremendos. ¿Acaso no habían sepulcros allá? Nosotros estamos mejor con los egipcios. Al menos ya teníamos asegurada la comida. Tremendo. Y David también. David por ahí en el Salmo 42, versículo 9, él le dice directamente: roca mía, le dice David al Señor, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Miren, la naturaleza humana en medio del sufrimiento y la angustia. Entonces lo primero que piensa es: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué me has abandonado? Y en esos tiempos de angustia, y es en esos tiempos de angustia que nos sentimos especialmente tentados a cuestionar la existencia del amor de Dios para con nosotros. Es una realidad. Y el apóstol afirma que no hay cosa creada ni experiencia vivida que pueda acabar o que pueda hacer cesar el amor de Dios por nosotros. No hay cosa creada, no hay absolutamente nada que pueda mermar, acabar o cesar el amor de Dios por todos y cada uno de nosotros. Y usted, hermanito, hermanita, y yo podremos quizás sentir que Él no está con nosotros en tiempos de angustia. Es posible. Y lo que declara Pablo aquí es una de las verdades cristianas o una de las verdades centrales cristianas sobre la cual está centrada o fundamentada la vida espiritual. Y es que la persona que experimenta una vida victoriosa, una vida en victoria, en todas sus dimensiones, es aquella que no duda del amor de Dios, aun cuando se encuentre de cara a la muerte. ¿Cuándo ha dudado usted, hermanito o hermanita, del amor de Dios hacia usted? ¿Le ha pasado? Pero créame que la persona o el creyente en una vida victoriosa es aquella que no duda nunca del amor de Dios. Tenga la certeza, hermanito o hermanita, tenga la total certeza, una certeza inamovible. Tenga la seguridad, ¿cómo llamarla?, totalmente rígida de que el amor de Dios por nosotros, de que el amor de Dios por usted, un amor insistente, un amor perseverante, un amor incansable, es un hecho tan real como la existencia de los cielos y la tierra. Tenga esa plena seguridad siempre. Tenga la seguridad, tenga la certeza de que el amor de Dios por usted, un amor inagotable, es tan real
como el aire que usted y yo respiramos. Y por todo lo anterior, el apóstol Pablo termina esta porción diciendo, miren cómo termina Pablo, versículo 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es una belleza, hermanos. Por eso yo le digo, hermanito y hermanita, nunca, sea cual sea la situación por la que esté pasando, sea lo que sea que está sufriendo, nunca dude del amor de Dios hacia usted. ¿Alguien dice amén? Nunca lo duden, hermanos, nunca lo duden. Y en conclusión, hermanos, a los cristianos no se nos ofrece una vida, digamos, con inmunidad contra la tentación, no se nos ofrece una inmunidad contra la tribulación, contra la tragedia, pero sí se nos promete algo bien importante, es victoria sobre ellas. Eso sí se nos promete. En el mundo tendrán aflicción, dice el Señor, pero no teman, yo he vencido al mundo. Eso es hermoso. Y la promesa de Dios no es que el sufrimiento nunca nos va a afligir, esa no es la promesa del Señor, sino que jamás nos apartará de su amor. Gloria al Señor. Eso sí es hermoso, hermanos. Y este es el amor de Dios que se desplegó en formas supremas en la cruz del Calvario. Esa es la manifestación grande, perseverante e infinito de nuestro soberano Creador, que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Necesitas una u otra prueba de amor, hermanito, hermanita? ¿Qué otra prueba de amor necesitas? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y nuestra confianza, recuerden, nuestra confianza no está puesta en nuestro amor por Él, no es en ese amor de nosotros a Él. Nuestra confianza es en el amor de Él hacia nosotros. Y ahí sí es donde entendemos entonces un versículo como el 8:35 de Romanos. Porque nuestro amor, porque no puede estar fundamentado en nuestro amor, porque nuestro amor es vacilante, porque nuestro amor es inestable. En cambio, el amor de Dios hacia nosotros es inalterable, es totalmente fiel, es perseverante y es infinito. Así que, hermanos, démosle gracias. Te pido el favor, César, acompáñanos con una alabanza, dándole gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor porque si de algo no podemos dudar, y es lo que quiero que se lleven con el mensaje de hoy, nunca dudes del amor de Dios para ti. Nunca. Estés pasando por lo que estés pasando, estés por la angustia que estés pasando por el sufrimiento, o como menciona aquí Pablo en el 35, ni tribulación, ni angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Estés pasando por lo que estés pasando, nada nos separará del amor de Dios. ¿Por qué? Porque es el amor de Él hacia nosotros. Padre, te alabamos,
Te damos honra, te damos toda la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Qué alivio, qué gozo, qué esperanza maravillosa, Señor. Saber que tú nos amas con un amor único, con un amor totalmente fiel, un amor que nunca va a cambiar, porque tú eres inmutable, Señor. Y podemos confiar siempre en tu amor, Señor. Perdónanos porque en algunas ocasiones hemos de pronto dudado, hemos hecho manifestaciones, Señor, de abandono tuyo o de olvido de parte tuya, Señor. Qué rebeldes, qué torpes, Señor, hemos sido. Hoy nos enseñas, Señor, que nada podrá separarnos de tu amor. Qué cosa tan bella, Señor. Te damos gracias, porque podemos confiar en ti, Señor. Porque nos has dado muestras de un amor inmutable, infinito, grande y maravilloso. Y cada vez nos sorprendes más, Señor, con tu grandeza. Cada vez, Señor, vemos más en ti maravillas. Cada vez, Señor, podemos confiar más en ti. Cada vez nos llenas más de gozo y de esperanza. Gracias. Gracias, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén.